16 nominaciones para un videoclip de 2 horas y 17 minutos de vampiros y blues. Hola, hola a todos, sean bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos aquí para hablar de Sinners, película que tenía pendiente de las que están nominadas al Oscar, que posee el récord de 16 nominaciones y que está dirigida por el mismo director de Black Panther, quien también escogió en el cast en su momento a Michael B. Jordan, y aquí le da 2 papeles porque Michael B. Jordan personifica a los gemelos Smoke y Stack, quienes van a buscar abrir una taberna en los años 50 o 40 de los Estados Unidos. ¿Qué me pareció la película? Realmente decepcionante el nivel hacia el final de la película, que me hizo sentir que estaba perdiendo mi tiempo. Bueno, muchachos, no quiero ser muy duro, pero el primer tramo de la película me había situado muy bien en todo esto de el padre del predicador, que tiene una concepción del mundo católica y que le prohíbe tocar esta música que solamente puede traer pecado y lujuria en el mundo terrenal, en el mundo de los vivos. Sin embargo, son Stack y Smoke quienes lo convencen de que pueda tocar en esta taberna y también pueda él conseguir un poco de dinero mostrando su talento prodigioso para la guitarra. Me parecía que todo esto del pasado de ambos hermanos estaba súper bien, cada uno con sus parejas, una de ellas que no era afroamericana y la otra que había tenido un hijo con Smoke pero que lamentablemente había fallecido. Todo ese trasfondo hasta ahí de la historia me parecía que estaba caminando súper bien y yo estaba realmente convencido de que estaba viendo algo que tenía alta calidad. Y lo que pasa es que cuando llegamos a la taberna y se hace la gran apertura, a partir de ahí pasamos directamente de lo mejor a lo peor de la película. Sí, muchachos. ¿Por qué? Porque tenemos este gran momento que para mí es un videoclip de esta canción original de la película y empiezan a aparecer distintas épocas de la música con el rap, con el trap y con otros géneros que van apareciendo mientras el personaje del predicador empieza a tocar la guitarra. Y creo que ese es el punto más alto que tiene la película, porque es un recurso muy genial y es muy de videoclip. La paleta de colores es muy de videoclip y se siente genial porque la música invoca a todas estas cosas que son transversales y era un recurso muy chévere poder tener a todos de las distintas épocas. Hasta ahí estaba todo genial. El tema es cuando termina la canción y cuando aparecen estos vampiros. Primero, que el recurso de que les brillen los ojos a mí me pareció cliché, básico. Creo que se pudo haber manejado mucho mejor el hecho de cómo personificar que eran vampiros. Eso por un lado. Lo segundo, cómo actúan los personajes desde que aparecen los vampiros en adelante es muy cuestionable. Cómo se va la novia de Stack a buscar a 3 tipos que estaban en el medio de la noche, cómo él la deja desamparada, realmente era poco convincente, considerando que le dice minutos antes que él sería capaz de matar por ella y la deja ir en la noche sola por 3 tipos que nadie conocía a pedir dinero. Eso me pareció completamente extraño e insólito de la película. Después ella se transforma y vemos que también ataca a Stack y todo eso era natural, me parecía que estaba bien contado, pero el tema es que ya habían muchos que se estaban volviendo vampiros. ¿Por qué no atacaron de frente la taberna? También es súper raro. Eran muchos más los que eran vampiros que los que estaban dentro. Y en vez de atacarlos, se pusieron en la entrada de la taberna y empezaron a hablar y tuvieron una conversación que se extendió por lo menos unos 20 minutos, 15 minutos, donde no había que conversar tanto y sobreexplicar por qué estaban ahí los vampiros. Desde el minuto que dicen que lo hacían por la música, creo que ya teníamos una explicación más que suficiente para entender por qué estaban tras ellos. Pero después hablan y la conversación se hace muy larga innecesariamente, y también era ilógico que no los atacaban, no entraban a pesar de que sabían que las balas no los mataban. O sea, eso me pareció realmente inentendible. Y después, los personajes que están dentro de la taberna, en vez de proteger sus vidas, todos empiezan a sacrificarse de una manera realmente insólita también. Porque una de ellas es asiática, que está dentro de la taberna. La película nos empieza a mostrar que ella está preocupada por su hija y que es capaz de huir solamente para cuidarla a ella. Y ni bien se libra la batalla de los que están dentro con los vampiros, lo primero que hace es morir de una manera estúpida
estúpida porque se prende fuego y no logra huir, sino simplemente ataca a uno de ellos y muere quemada. Y después también lo que fue el pianista cortándose la piel, chorreando sangre, y en vez de atacar a los demás vampiros se entregó de una manera completamente estúpida. Después también cómo muere la novia de Smoke. Ninguna de las muertes me hizo decir wow, no, ¿por qué está muriendo? O sea, realmente me sentí incómodo de ver esas muertes porque ninguna logró lo que creo que quería lograr, que era sentir pena porque estaban muriendo. Ninguna me produjo pena porque creo que en cualquier otra circunstancia los personajes actuaban con más lógica y lograban huir por último, o luchar de otra manera, pero aquí no lo hicieron, decidieron morir de la forma más estúpida posible, y eso es lo que a mí me hizo pasar mal este último tramo de la película. El predicador, cuando está en el segundo piso, también vemos que atacan a la chica que le gusta y ya vio que no hay marcha atrás con las transformaciones, y él supuestamente iba a hacer que vuelva a ser la chica que él conoció. O sea, realmente inentendible todo. Realmente muy inentendible. Y como digo, los dos puntos flojos, las decisiones de los personajes que son insólitas y todas ilógicas, y lo otro es esa conversación que hay en el medio donde todos queríamos ver ya la carnicería y estos nos tenían en una conversación wow, que se alargaba y se alargaba y no tenía fin, no acababa más. Ahora, lo que pasa hacia el final de la película también, realmente yo no podía creer lo que estaba viendo, porque vemos al líder de los vampiros atacar al predicador y tiene todo para convertirlo en vampiro, y empieza a hablar y hablar y hablar, y la conveniencia del guión hace que el predicador no muera. Casualmente se defiende con la guitarra, casualmente aparece Smoke para salvarlo, y casualmente muere el líder de los vampiros y todos los demás también se mueren. O sea, una conveniencia total hacia el final. Y yo creo que hay películas, porque he leído los comentarios sobre la película para tratar de entender por qué es buena y por qué está nominada a 16 categorías, porque sinceramente, muchachos, hay cosas que le reconozco a la película, que Michael B. Jordan lo hace bien, que la banda sonora está bastante bien, que la ambientación también, las canciones originales, la primera parte de la película, todo eso le reconozco, pero 16 categorías no me parece que esta película dé para 16 categorías, y sobre todo contando, como digo, desde La Taberna en adelante, todo es un despelote, esa es la palabra, es un despelote. Ahora, el tema es que he leído que la película trata de graficar cómo los mitos se han ido esparciendo desde el Estados Unidos de antes hasta el Estados Unidos de ahora. Entiendo también lo del cameo importante hacia el final de la película. También me parece que tiene un mensaje subliminal contra el Ku Klux Klan y la supremacía blanca. Todo eso me parece genial y entiendo perfectamente bien el simbolismo que tiene la película. Pero lo que voy es, tú me contabas durante la película que todas estas decisiones que estaban hacia el final eran una burla de la propia película burlándose sobre sí misma. Genial, o sea, nos burlamos todos y nos reímos, pero yo creo que la película se toma en serio, pero, o sea, no construyó correctamente bien las decisiones de los personajes, y el final es anticlimático, porque como digo, es una gran conveniencia para cerrar la película, y eso es lo que creo que es, al menos para mí, el punto más flojo. Y además que las escenas de combate y de cómo clavan las estacas y todo esto con los ajos, a mí sinceramente me pareció que no era muy creíble esa sangre y cómo van muriendo los personajes. Como digo, ninguna de las muertes me pareció realmente entrañable o emblemática. Creo que ninguna te hace sentir eso. Es una película de terror que sí, obviamente tiene momentos donde sientes terror porque tiene muchos screamers, pero nada más que eso. O sea, nada más que eso. Creo que eso es lo que me dejó a mí la película. Quiero leerlos a ustedes en los comentarios y que me cuenten ustedes qué les pareció, qué es lo que les gustó de esta película, o por qué creen que es merecedora a 16 nominaciones en los Oscar. Quiero leerlos. Quiero saber también si la consideran una de sus películas favoritas del año. Como digo, mi percepción es que tiene puntos positivos. O sea, no es una película terrible, pero no es merecedora, al menos para mí, de esas nominaciones, y creo que tampoco está entre los mejores del año. Creo que hay bastantes mejores que esta, y como digo, los invito igual a verla. No quiero desanimar a nadie, ustedes tienen sus propias opiniones, los quiero leer, y eso es mi análisis de Sinners,
película que tenía pendiente de las que están nominadas al Oscar. Ya nos estamos viendo en una próxima review. Vamos a tener Hamnet y vamos a tener El Agente Secreto para cerrar la temporada de los Oscars antes de que vengan los premios. Así que eso es todo de mi lado. Si les gustó, dejen su manita arriba. Como le digo, suscríbanse. Tengo también otros análisis de otras películas nominadas al Oscar para que puedan revisarlas. Y nos estamos viendo en otro análisis, review, crítica, opinión. Cuídense, les mando un abrazo. Chau.